¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Emprendedores. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema pues muy importante que es la metodología del emprendimiento. Ojo, ahora sí del emprendimiento, no del emperdimiento, porque esa pues ya no la sabemos, ¿no? Ya nos han pasado varias, varias cosas. Ya tenemos Pe- callo. ya- ahí se hace callo. Pero bueno, entonces para que no andemos ahí regando el tepache con esas cosas, les tengo preparados ahí 10 puntos que deberían estar considerando si ustedes ya están metidos en un emprendimiento, en un negocio o si pretenden hacerlo también. Hay varias cosas que deben de considerar y a lo mejor en un punto suena abrumador y traté de resumirlo a estos 10 puntos porque hay más, ¿eh? O sea, hay más, pero básicamente tú le tienes que aprender a varias cosas, ¿no? Y vamos a empezar por el tema de, se los voy a enlistar ahorita, ¿no? Es el tema de imagen, el tema de venta, fiscal, contable, jurídico, ese lo estamos viendo en una sola cosa, perdón, fiscal, contable y financiero, lo estamos viendo en un solo punto, en el punto 3, el jurídico es el punto 4, el punto 5 tendría que ser el marketing, de ahí sigue cultura, después sigue procesos, después sigue escalabilidad, después sigue innovación y hasta el último en el punto 10 es el tema de los riesgos. Entonces, pues a lo mejor ahí nada más enlistando esos 10 puntos dicen, no, pues, pues ya mejor ahí le paro. Todas esas cosas de todas maneras suceden, aunque tú no las sepas hacer, aunque tú no estés enterado de eso o no le entiendas. De todas maneras Hacienda te va a cobrar, de todas maneras tienes que presentar una declaración, de todas maneras vas a regarla en el tema de las ventas o vas a ser exitoso en el tema de las ventas, te va a funcionar o no el marketing, vas a tener una buena imagen, una mala imagen, en fin, cuando lanzas tu negocio, cuando estás en este tema del emprendimiento, pues eso va a pasar quieras o no quieras. Entonces, lo mejor que puedes hacer es involucrarte y empezar a aprender de cada uno de esos rubros. No es que te tengas que volver especialista. De hecho, por ahí cuando hablemos del tema de escalabilidad, que es el punto 8, pues entenderemos por qué no tienes tú o tus socios o tú y tus socios no tienen por qué entrarle a todas las materias, porque, o sea, operar todas las materias porque te vuelves loco y también eso puede generarte cuellos de botella o hacer una empresa ineficiente, ¿no? Entonces, no es que le tengas que entrar a todo tú con tus deditos y ponerte a hacer ahí las cosas, pero sí tienes que entender, o sea, tienes que tener el contexto de cada uno de estos rubros e insisto, pudiera haber más, ¿no? Estamos hablando como de lo básico, así que pues lo primero también es no desmotivarse, ¿no? O sea, tranquilos, eso de todas maneras va a pasar, ¿no? Entonces es como cumplir años, o sea, vas a llegar a cierta edad, hayas hecho ejercicio o no hayas hecho ejercicio, entonces cómo llegues ahí depende de cuánta acción hayas tomado cuando se cumpla ese plazo. Y lo mismo pasa en el tema de negocios. Entonces, bueno, ese es el contexto. Entonces, para hablar de esta metodología, yo recomiendo empezar siempre por el tema de imagen. ¿Por qué? ¿Por qué por el tema de imagen? Miren, cuando tú conoces a una persona o cuando te enfrentas, a lo mejor, vamos a decir, entraste a una taquería, ¿no? Tú para haber entrado a esa taquería, vámonos por lo sencillo, ¿qué pasó para que tú tuvieras la decisión de entrar a una taquería? La primera decisión que tomaste fue juzgar, es decir, tú juzgaste ese negocio sin conocerlo, ¿no? Ya sea porque te lo recomendaron, pero tú no lo conocías, o porque tenías hambre, ibas pasando por la calle y lo primero que emites es un juicio de valor, es decir, esta taquería se ve bien, se ve mal, se ve chafa, se ve que los tacos pudieran llegar a ser de can, ¿no? ¿Quién sabe? Pero tú haces ese juicio, ¿no? ¿Y con base en qué si no conoces a la taquería? Pues con base en un prejuicio, con base en la imagen que te proyecta. Entonces, por ahí hay que empezar si vas a lanzar un negocio, si vas a lanzar un emprendimiento, hay que empezar por revisar cómo se va a ver. Y eso también aplica a tu imagen personal. Tienes que revisar cómo es que te vas a presentar en frente de tus clientes. Máxime, por ejemplo, si tú estás en un tema de un negocio, por ejemplo, de seguros, ¿no? Mucha gente emprende en este tema de los seguros. Evidentemente el servicio lo presta una aseguradora, pero a final de cuentas las aseguradoras se apoyan en estos asesores financieros o vendedores de seguros, como quieran llamarles. Y pues la imagen personal de ese asesor, si sabe hablar, si sabe comunicarse, si sabe sintetizar la información, bueno, pues todo eso es parte de la imagen personal del vendedor.
determina si tiene éxito o no, porque la gente lo juzga. Ajá. Por ejemplo, mucho del discurso que te sueltan estos vendedores de seguros o asesores financieros es, no, yo no soy vendedor de seguros, yo soy asesor financiero, ¿no? Y tú lo volteas a ver, así, perdónenme, sin desprestigiar a nadie, tú lo volteas a ver y así de, híjole, como que en las finanzas quizá no te va muy bien, o sí, lo volteas a ver y dices, ay, no manches, ve el traje, ve el zapato, ve la corbata, vámonos, no, pues este cuate sí le va bien en el tema de lana, entonces pues sí le compro la asesoría financiera. Pero si se te acerca el cuate que te quiere vender un seguro y dice, soy un asesor financiero, y volteas a ver los zapatos y los tiene rotos, pues no es un tema de discriminación, es un tema de el nutriólogo gordo, ¿no? O sea, ¿cómo me pretendes vender una cosa que pues se ve que a ti mismo no te está aplicando, ¿no? Entonces, una cobertura de millones, ¿no? ándale, sí. Entonces, el tema de la imagen es importantísimo porque la gente te juzga así, desde el primer momento te juzga, y juzga a tu empresa, juzga también a tu negocio cómo se ve, y con base en eso puede tomar la decisión de darte la oportunidad o mandarte a la goma desde el principio y pues no pelarte, ¿no? Entonces el tema de imagen es importante. ¿Cómo atendemos el tema de imagen? Bueno, pues si necesitas así ya de menos la asesoría de un diseñador gráfico. Te digo de menos porque también en las profesiones, por ejemplo en la profesión de diseño gráfico, pues hay ciertas limitantes, hay cosas en las cuales quizá un diseñador gráfico no te va a poder aconsejar, como a lo mejor una persona que se dedica más al tema de manejo de marca, ¿no? Entonces ahí tienes que valorar, también es un tema de presupuesto, pero así ya de menos, sí tienes que acercarte con algún profesional de la imagen, pues para que analice tu negocio y que te diga, oye, ¿te pretendes presentar así en frente de tus clientes? Bueno, pues aguas, o sí, por lo menos ya estamos preparados, ya aunque vayamos con una mano adelante y la otra atrás, ya tenemos cubierto el tema de imagen y por ahí vamos a empezar. No tiene nada de malo empezar en chiquito, pero sí lo tienes que tener en mente desde el principio, que la gente y tus clientes te van a juzgar, ¿no? Entonces ahí busca asesoría, ya sea con diseño gráfico o mejor aún, ¿no? Si te alcanza, pues ya con un asesor de marca, un brand manager o una agencia, ¿no? En el tema de imagen, importante. La segunda es, ¿por qué recomiendo empezar por ahí en imagen? Pues ya se los expliqué. La segunda, que es el rubro por el cual yo recomiendo también tenerlo súper en la lista de prioridades, es el tema de revisar cómo vas a vender, el tema de la venta. Y no tiene nada que ver con marketing, ¿eh? Ahorita hablaremos de ese tema lo puse en el lugar 5. No, primero vamos a establecer una diferencia entre qué es marketing y qué es vender. Porque son temas completamente distintos y cada tema requiere de una especialización. Hay gente que, miren, se vuelven vendedores así estrellas, se vuelven vendedores súper exitosos, ¿no? Porque saben vender, no porque sepan de marketing, ¿no? Entonces, saben vender porque a lo mejor aprendieron esas técnicas vendiendo carros, es más, vendiendo en un tianguis, ¿no? O sea, se vuelven vendedores en un tianguis y de repente encuentran ahí su vocación y se van a dar asesorías ahí a empresas. Esos casos existen, ¿no? Por ahí, no recuerdo el nombre de esta persona también, famosa en TikTok por supuesto, que pues asesoró a Royal Prestige y se volvió súper, ya tiene su empresa de asesoría en ventas, pero es un experto en un tema de ventas. Ahora, el tema de ventas te tienes que volver bueno en el discurso, ¿no? Porque cuando tú tienes tu empresa, vas a estar en juntas de negocio con otros empresarios, con otros empresarios y también con gente corporativa o gente que maneja áreas específicas en alguna empresa, ¿no? A lo mejor te puedes reunir con el de compras, ¿no? Que no es lo mismo que reunirte con el de marketing, que no es lo mismo reunirte con el de recursos humanos. En fin, o por ejemplo, productos de ingeniería, no es lo mismo reunirte con el especialista de TI, ¿no? O el especialista de, no sé, de diseño de producto. Pero tú tienes que saber cómo les vas a hablar, tú tienes que saber cómo los vas a enamorar, cómo transmitirles la ventaja de tu producto y servicio. Y eso no lo va a hacer el marketing. O sea, el marketing, adelantándome un poquito, lo que va a hacer es establecer un marco, una metodología que te va a traer tráfico, es decir, que te va a traer oportunidades de venta. Pero cómo tú las abordes, ya que las tienes aquí, ya que te llegó la oportunidad de ventas, cómo tú lo cierres, cómo tú abordes esas oportunidades es completamente distinto y ahí necesitas capacitarte en cómo vender.
en cómo negociar, cómo transformar cuando te dicen, no tengo dinero, no, déjame verlo con mi esposa, no, ahorita no nos alcanza, no está en los planes de la empresa, cómo transformar esos nos en un ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Porque si no te alcanza, te lo dejo a crédito, ¿no? Porque si lo tienes que ver con tu esposa, a ver, y si no lo tuvieras que ver con tu esposa y te centras en estas 3 ventajas que tienes para ti, ¿no? Entonces, es transformar esa dinámica de diálogo, porque al final de cuentas, todos y cada uno de los procesos de venta se realizan con personas. Hasta el e-commerce, ¿no? Que tiene que ver más con el tema de marketing, pero el proceso de compraventa lo realiza una persona. Entonces, a quien hay que convencer es a la persona y hay que también capacitarse en saber qué interacciones son las adecuadas para llevar a cabo con esa persona, ¿no? Cómo mejorar nuestra comunicación. Entonces, sí hay mucha capacitación que se tiene que tomar en el tema de ventas, que insisto, no es marketing. Las ventas se centran en las personas y en la experiencia que tú le transmites a esa otra persona para que te compre, ¿no? Y en el manejo de objeciones que hagas con esa persona o con ese grupo de personas, pues, en una junta de negocios, ¿no? Ya sea chiquita o grande, con negocios grandes o pequeños, de todas maneras la interacción es personal en el tema de ventas. Ahí déjenme recomendarles un libro que es de Gerardo Mendoza. Gerardo Mendoza es mexicano, se especializó más bien en ventas. Él viene, me parece que el mundo de los carros, y después ya empezó a generar otro tipo de ventas más de orden corporativo. Y tiene un libro, creo que es el más reciente, si no mal recuerdo. Tiene un libro que se llama Vende como loco. Ahí te presenta un poquito de manera resumida cuál es el background de Gerardo Mendoza, ¿no? De dónde sale y por qué se volvió vendedor y por qué se volvió apasionado de las ventas y luego por qué le dio por escribir libros y enseñarte a vender, ¿no? Se lo recomiendo por eso, porque te da el contexto de dónde salió este fulano, ¿no? Y cómo se volvió exitoso en el tema de las ventas y después cómo empezó a capacitar a la gente, ¿no? Entonces te deja ver mucho de su proceso, lejos de estarte dando fórmulas, que sí te las da, fórmulas mágicas pues aplica la técnica de la pinza y ese es punto A, punto B, punto C, ¿no? O sea, te las da y está bien que las entiendas, incluso que las apliques, pero yo veo más valor en que te cuente un poco la trayectoria y el contexto de cómo abordó cada cliente, ¿no? Cómo le hizo para llegar a fulano que era súper ultra corporativo y era el director general de no sé qué empresa hotelera muy manchada, ¿no? Entonces te dice cómo se vistió, en qué carro llegó, ¿no? Y qué tipo de lenguaje utilizó con esa otra persona. Y luego te cuenta de otra anécdota en donde se reúne con una persona completamente diferente, ¿no? Un cuate de una startup, muy sencillo, también cómo se vistió, cómo llegó, qué tipo de lenguaje, y las 2 ventas te las cerró, ¿no? Entonces, Gerardo Mendoza, el libro se llama Vende como loco, muy recomendable, pero pues, lejos del autor de tu preferencia, lejos de que te guste los consejos que te da un autor, lo que tienes que considerar es en el tema de las ventas es eso: capacítate en cómo comunicas, y que tu información sea sintética y sí vayas al grano. Muchos de estos gurús de las ventas lo que te dicen es, vale gorro todo lo que digas si tú no sabes cerrar. O sea, si te da miedo llegar al tema de págame, o de firma ya el contrato, o de, bueno, sí, te doy el 10% de descuento, pero me firmas hoy, ¿no? Si tú no sabes cerrar, pues entonces no sabes vender, ¿no? Entonces, el tema de los cierres es bien importante en ese tema de las ventas y no tiene que ver con marketing. Ese es el punto 2. Entonces, vamos siguiendo esta metodología. Imagen, punto 1. Punto 2, ventas. Hay mucho más que decir, pero vámonos rapidito porque son 10 puntos. Y pues quizás se nos acabe el tiempo, ¿no? Y vamos en el 2 apenas. 3. Fiscal, contable y financiera. Esas 3 cosas son 3 rubros completamente distintos. De entrada, el fiscal es diferente porque tiene que ver con una legislación aplicable, ¿no? De Hacienda propiamente, ¿no? De reglas que tienes que cumplir. Y contable pues es tu escudero, ¿no? Quien te va a hacer el paro para cumplirle a Hacienda, pero no nada más eso. O sea, hay procesos internos de la contabilidad que tienen mucho que ver con tus finanzas, tanto personales porque tus finanzas personales de un emprendedor tienen que ser finanzas sanas, para que no se traslade la enfermedad de las finanzas personales a ahora contagiar la enfermedad ahora a tu empresa.
Porque el tema de finanzas es un tema de orden y decisiones. Entonces, esas decisiones tú las tomas con base en tu experiencia, con base en lo que tú pienses y consideres adecuado. Entendamos que no todas las veces y no todos los emprendedores se dejan asesorar. Se dejan llevar como por la pasión y por el tema de, ay, tú no estás viendo, tú no tienes la misma visión que yo, ¿no? Tú me estás limitando y yo lo que quiero es salvar el mundo, yo quiero rescatar a todos los de la calle, ¿no? Y el financiero o el contador lo que te va a decir es, pues, cuánto dinero tienes para hacer eso, ¿no? Y aparte, cuánto le vamos a ganar a eso para seguir adelante y cuánto le debemos a, pues, aquí a nuestra esposa llamada Hacienda, que pues nos va a pedir el gasto, ¿no? Entonces, todo ese tema empieza por quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Entonces, esa mentalidad financiera, pues de entrada te tienes que clavarte ese chip, montarte en ese caballo, ¿no? Y darle. Entonces, no todos están dispuestos a lograrlo. Por eso les digo que son temas diferentes, ¿no? Sin embargo, están conectados por la misma cosa, el fiscal, el contable y el financiero los conecta a una misma cosa que es el dinero. Entonces, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. En temas financieros, pues educarnos en educación financiera. Nosotros tenemos que tener finanzas sanas para que la empresa tenga finanzas sanas. Y también saber separar esos dos mundos. Una cosa es lo que la empresa me aporta a mí en ganancia como dueño de la empresa. Y otra cosa también es la inversión que de la propia empresa tiene que darse hacia la misma empresa, ¿no? Entonces, si a ti te duele el codo invertirle a tu propio negocio, pues ya de ahí estamos mal, ¿no? El tema contable, entonces, es tener ese orden de el tema personal y finanzas de la empresa y comunicarle ese orden o cumplir con la legislación en materia fiscal. Incluso ahí pudieras tener hasta dos especialistas, ¿no? El estratega fiscal o el abogado fiscalista que te puede ir ayudando a ver de qué maneras tienes esquemas más beneficiosos para ti y para tu empresa, ¿no? Sin quebrar la ley, sin hablar de nada truculento, ¿no? Y el contador que te va a llevar ese pues por algo se llaman contadores, ¿no? Esa cuenta al día de tus finanzas y del cumplimiento tanto legal como el cumplimiento de tus metas financieras que tienes que tener dentro de tu empresa, chiquita o grande, ¿eh? O sea, si tú, no sé, si tienes un negocio pequeño y dices, no, pues no me alcanza ni para pagarle al contador, entonces tú tienes que asumir ese rol, tú vas a empezar a presentar tus declaraciones, tienes que ver que estén bien hechas, que no debas, que no te pongan multas, ¿no? Que pagues lo que tienes que pagar en el tiempo que se te da, porque pues Hacienda pues rara vez perdona. Normalmente Hacienda perdona a los que tienen un montón de lana, ¿no? De eso de, ay, condonaron impuestos a quién sabe qué empresa que estaba gigantesca. Parece que en este año ya se cobraron allí algunas facturas bastante jugosas los amigos de Hacienda, empresas gigantescas, pero era algo que no pasaba antes, ¿no? Entonces, olvídate de que Hacienda te va a perdonar, ¿eh? Entonces, si no tienes lana para pagarle al contador, pues entonces te vas a tener que capacitar en ese tema contable, sí o sí, porque si no, al cabo de un futuro te va a alcanzar. Por ejemplo, mi caso personal. Hacienda me acaba de cobrar una multa que supuestamente me comunicó hace 5 años, ¿no? Y tiene toda la facultad y capacidad para rascarle a tus finanzas y decir, este cuate me debe. Me debe hace 5 años, pero no hay bronca. Me acabo de dar cuenta y todavía estoy en el plazo en que le puedo cobrar. Tómala, ¿no? Te cobro. Pero ojo, que Hacienda se haya dado cuenta tarde que yo le debía, no quiere decir que yo no haya generado los intereses de esa deuda, de ese crédito fiscal. Estoy hablando de un caso real aplicado a mí, Salim García, con mi empresa. Entonces se dio cuenta que le debía ahí una multa que me puso, y entonces esa multa acumuló recargos. Y hoy en día, ¿no? Ya lo estamos peleando ahí en la Conducef, ¿no? Pero en fin, ese es otro rollo que también, a ver si se enteran de los mecanismos que tienes de defensa, luego les daré ahí algún resumen, pero para no hacerles el cuento largo, ¿no? 5 años atrás me puso una multa, acumulé recargos de esa multa que jamás me enteré que existía, y al año pasado me dijeron, tómala, ahí está tu multa con los 5 años de recargo, a ver cómo le haces, yo quiero mi lana, porque si no, pues te embargo, ¿no? Entonces, pues ahí nos tienen ahí corriendo con el contador, con el abogado. Precisamente por eso les digo que ustedes no hagan su contabilidad ni su tema jurídico a menos que sean abogados, ¿no? O contadores. Y ni así, los doctores no se revisan a sí mismos. Pero bueno,
para no hacerles el cuento largo, eso pues está ahí en trámite, todo ese rollo, se saldrá de eso, se resolverá, no hay bronca, pero les puede pasar eso. O sea, les puede pasar eso tan sencillo de chin, se me barre una multa y 5 años después a pagar, ¿no? Entonces, ojo con eso, tienen que tenerlo al día y en regla el tema fiscal, contable y financiero, y para eso se requieren especialistas, ¿no? Pasamos al otro punto, que es el tema jurídico, ¿no? El tema jurídico. Creo que es de las cosas que más dejamos así como... o sea, como que no vemos la utilidad de pagarle a un abogado porque me redacte un papel, ¿no? A menos que yo ya tenga una bronca y que me quieran... Ya tengo una multa de Hacienda, ¿no? O que me quieran meter a la cárcel o lo que sea. No está esta cultura de la prevención y de asesorarte antes de que pase la bronca con un abogado. No existe esa cultura. Es más, creo que se tiene mal planteado el tema de, pues si yo voy con un abogado me va a sangrar, me va a salir carísimo, ¿no? Y pues no necesariamente es cierto. Ahí déjenme le hago el anuncio a mi cuate Guillermo, de la empresa Bloom Digital. Guillermo, que es un abogado corporativo, te atiende por internet. O sea, te atiende por internet, te entrega todo de manera digital, te atiende bien, y pues su empresa se llama Bloom Legal y te cobra, pues no voy a decir que baratísimo, porque no, o sea, tiene mucho valor el tema que hace, pero si lo comparas con una asesoría legal de irte a parar al despacho del abogado, pues no tiene nada que ver, es un precio bajísimo en comparación con ir a visitar un abogado pues de cepa, ¿no? Hay muchas opciones, o sea, el tema es que sí asesórate en el tema jurídico para tu empresa, porque si no, luego vienen broncas de este estilo. Mira, por ejemplo, pasa mucho. Todos tenemos aquí en Los Emprendedores, y todos los que han pasado aquí por la fila de Los Emprendedores tienen esta misma experiencia de: yo tengo un cliente, le di lo que le tenía que dar, es decir, le brindé mi servicio, le di mi producto, ¿y qué hizo ese cliente? No me pagó. Ahí está, ¿no? No me pagó. ¿Sí o no? Sí. Acá atrás en producción. Sí, no, todos, no nos pagaron. Todos tenemos ese tema de no me pagaron. Viene el revire. ¿Con qué medios compruebas que entregaste el producto y que hubo ese trato? O sea, ¿firmaste un contrato? Ay, no, qué hueva, y no sé de contratos, y qué hueva, o no tengo lana para pagarle al abogado y que me haga un contrato, ¿no? Entonces no firmaste contrato. 2, no, pues ¿qué crees? Que todo fue en cash, no di factura. ¿Por qué? Pues porque Hacienda, ¿no? Porque no me gusta ese tema hacendario, no quiero darme de alta, quiero ahorrarme el punto 3 que dice Salim, fiscal, contable y finanzas, quiero hacer ahorros ahí, entonces... Confía en su palabra. Ajá, no tengo cómo demostrar, no di una factura, ¿no? Ok, vale. Un recibo, güey, ¿no? Entregaste... Te firmo un recibo de que le entrega... No, tampoco. Un correo. No. Un fucking correo electrónico, ¿no? O sea, porque ahora espérense, ahora en todos lados, ¿eh? Eso ya es como una malsana costumbre. Ahora todo por WhatsApp. Todo, archivos, todo por WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué registro hay fidedigno? Que, ojo, sí tiene valor según cierta asesoría legal que me dieron también a mí. Sí tiene valor probatorio hasta cierto punto, pues los chats y audios de WhatsApp y todo ese rollo, pero complican las cosas, o sea, complican una reclamación y no tienen ni idea de cuánto lo complica. Cuando realmente, pues con un recibo, o con un contrato, o con una factura, es muchísimo más peleable eso y muchísimo más rápido. Pero pues como no te late el tema jurídico, como no te asesoraste antes con un abogado que te pudo haber dicho esto que te estoy diciendo yo ahorita, ¿no? Te lo pudo haber dado en una asesoría, por Zoom si tú quieres, por videollamada. Pues no, son cosas que ni por aquí te pasan, ¿no? ¿Qué sí te pasa el día a día? Pues abrir la cortina, ver quién se acerca a tu negocio, si tienes un negocio físico, o andar enviando correos y estar fregando gente en LinkedIn para que te compren, no sé. O sea, lo que sí te pasa el día a día es el tema de cómo le vendo, a quién le vendo y todo ese rollo, pero estas cosas a la mayoría de los emprendedores no les pasa por la mente. Ajá, que tienen que invertir en esos rubros y el jurídico es muy importante, ¿no? Que te sepan. Inclusive si tú ya tienes hecho un contrato, si no lo hiciste bien, porque lo hiciste tú, ¿no? Pues también es, ¿qué crees? Que no fundaste y motivaste la causa, ¿no? Pues tu contrato es nulo. Cosas así técnicas que un abogado te va a poder decir.
Y pues aunque hayas firmado contrato, como tenía cierto tecnicismo, pues va para atrás y pues ya chafeo, ¿no? Entonces, pues no, protégete. ¿Te acuerdas que platicamos en el podcast anterior que tuvimos en solitario cuando no había invitado, de el prepárate para perder? O sea, prepárate para perder cuando eres emprendedor, prepárate para perder. Y hablábamos de que prepárate no es prepárate mentalmente para que no llores, güey, ¿no? Para que no llores porque voy a perder. No, prepararse es ten elementos. Prepara elementos previos a tu pérdida para que cuando llegue el tema de la pérdida, pues sea menor, ¿no? El trancazo no es lo mismo, por ejemplo, estar haciendo sparring con la careta de box que ya con la cara desnuda, ¿no? O sea, prepárate, ponte la... Y en pleno barrio, aparte, ponte la careta de box. O sea, ¿cómo te pones la careta de box? Asesórate. Asesórate en temas jurídicos, asesórate en tema fiscal, contable, financiero, ¿vale? Entonces, bueno, ese es con el tema jurídico, porque... Vamos, es muy extenso porque dependiendo de tu negocio, si vendes bienes o servicios, pues aplica o no ciertas reglamentaciones jurídicas y te tendrás que proteger de una taquería. Se tiene que proteger jurídicamente en ciertas cosas diferentes a las que se tiene que proteger una agencia de publicidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí sí necesitas el paro de un especialista. Avancemos entonces al quinto punto, ¿no? El quinto punto, y lo dejé hasta ese punto, al 5, es el marketing, ¿no? Ya habiendo hecho estas diferencias, porque cuando tú quieres vender, pues ya en un proceso un poco más automatizado. Mira, en el marketing, ya tuvimos aquí al especialista Javier. A él les recomiendo que si no han escuchado ese programa especial de marketing digital, pues regresen ahí a verlo en nuestro canal. Porque Javier nos decía una cosa, ¿no? El marketing tiene que ver más con analizar una tendencia numérica y ver cómo la puedo repetir. ¿En qué canal de comunicación? Llámese redes sociales, llámese expos, llámese email marketing. Él nos decía, mucha gente ya dio por muerta el email marketing. ¿Y qué crees? Para el canal B2B, es decir, para venderle a otras empresas, el email marketing sigue siendo un canal estelar para poder llegar a otras empresas, pero hay que saberlo usar, ¿no? Entonces el marketing le tira a procesos esquematizados, es decir, procesos, ojo con la palabra procesos, es decir, punto A, punto B, punto C, en ese orden. Y cómo si alteras ese orden o cambias o metes alguna otra pieza, te da un beneficio extra o no, y es irle probando a ese tipo de cambios, ¿no? Para poder automatizar. A ver, vamos a ver, aquí en el punto 5 del marketing tienen comentarios, dicen... ¿Cuál es el error más grave de imagen que llega a tu agencia con frecuencia? Bueno, ok. Y bueno, los libros, pero bueno, vamos a regresarnos al punto 1. Ahorita vemos por el tema de marketing, nada más para contestar esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues el error más frecuente que llega acá en Baffler a la agencia que nos especializamos en branding es creer que tú nada más necesitas un logotipo, ¿no? O sea, oye, hazme un logo, ¿no? Y pensar que con eso ya estableciste tu imagen, ¿no? De hazme un logo y ya tengo imagen. Y ya, pues el logo, ¿no? Porque ya en el metamensaje te transmite todo y el logo, si yo vendo hamburguesas, pues mi logo tiene que tener una hamburguesa y entonces yo ya vendo hamburguesas, ¿no? Ese es el error más común. Lo que les digo a ese tipo de clientes o prospectos es, pues un logo no sirve para nada. Un logo no sirve para nada, ¿no? Y ahí se me sacan de onda diciendo, ¿cómo tú, dueño de la agencia de branding, ¿no? Me dice que un logo no sirve para nada. Y pues ahí ya les explico, ¿no? El logotipo es la punta del iceberg. ¿Qué tan alto llegue ese logotipo? Pues tiene que ver con toda la base del iceberg. Ajá. Entonces, tienes que encumbrarlo con un sistema de comunicación que se llama branding. Que ya ves imagen corporativa, ya ves una comunicación, cómo la vas a llevar a cabo, ya ves estrategias de ventas. Es decir, toda la imagen que hace que el logotipo sea reconocible o no, o que signifique algo, pues es la que realmente vale la pena, y el logotipo pasa a ser un emblema, que sí tiene que ser bonito, recordable, metafórico, si tú quieres, por supuesto que tiene que tener todas esas cosas, pero pues es como tener una carrocería de un Ferrari, pero sin motor, ¿no? Entonces, pues ahí es el error más común, tienes que tener el carro completo para poder llegar a donde quieras. Es un tema de imagen. Vamos a regresar al tema de marketing, ¿no? Entonces, el marketing, ¿cómo lo tienes que tener planteado en tu estrategia? 1, tienes que asignar presupuesto. Sí o sí tienes que invertir en marketing, porque el marketing
pues es la llave que te va a dar nuevos prospectos, ¿no? Te va a acercar prospectos que algunos van a tener cierto valor, es decir, no te van a dar el gran negocio, pero quizá ahí está el flujo cotidiano y constante de dinero que necesitas para poder atender los grandes proyectos después, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llegar a ese tipo de clientes? El marketing te lo va a decir, ¿no? O tus esfuerzos en marketing y las experiencias que tú recolectes a lo largo del tiempo de estos intentos, pues te lo van a ir diciendo, ¿no? Siempre y cuando pongas atención y anotes, en esta campaña me fue bien, en esta mal, en esta bien, en esta mal, y empieces a sacar tendencias y empieces a analizar, este público reacciona a esta campaña o a este tipo de mensajes, a este tipo de diseño, y entonces empiezas a volverlo un poquito reglas que quizá no son inamovibles, pero sí tendencias que puedes ir repitiendo. El marketing se trata de analizar por qué me fue bien, ¿no? En una estrategia de comunicación y cómo puedo replicarlo en el futuro, independientemente de que las circunstancias y las tendencias externas cambien, ¿no? Entonces sí necesitas también ahí pues asesorarte con un especialista o tú mismo capacitarse para ir tomando esas decisiones, ¿no? Pero lo primero en el tema de marketing es tener presupuesto, aunque sea chiquito, pero ser constante, asignarle un presupuesto, no gastártelo en otras cosas e invertirlo en ese tema de marketing, haciendo pautas en redes sociales, anuncios en redes sociales, o probándole ahí a comprarte una suscripción de MailChimp, por ejemplo, para hacer mail masivo, qué sé yo. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el tema de marketing. Así, tipos de marketing existen como 150, que si marketing de atracción, marketing directo, inbound marketing, marketing BTL, ATL, en fin, ¿no? O sea, marketing digital, lead magnet, chorro de marketing. Entonces no te vas a poder volver experto en marketing, pero sí te vas a poder empapar de lo que necesitas. Ese tema de presupuesto, constancia y análisis, ¿no? Ser constante, no creas que porque ya le estás invirtiendo al marketing te va a llegar así chingo de ventas, ¿no? Así luego vas a tener ventas, porque ojo, también el marketing no hace la chamba por sí sola. El marketing es pues, tener un megáfono y decir, oigan, vengan a verme. Y cuando la gente ya viene a verte, ¿qué diablos les dices? ¿Cómo los captas? ¿Cómo los tratas dentro de tu empresa? Dentro de tus procesos de venta? Eso es lo que genera la venta, no la genera el marketing. El marketing, la responsabilidad del marketing es traerte flujo. Tienes que entender también mucho eso. No te va a hacer una chamba automática. Te va a dar pases a gol. ¿Quién va a meter ese gol? Eres tú dueño del negocio, eres tú dueño del negocio y tu vendedor o vendedores, ¿no? O sea, es tu gente la que va a meter el gol. Eso hay que tenerlo súper. No vende por sí solo. No, pues a menos que ya podamos usar ChatGPT para cerrar ventas, seguramente en algún punto, llegaremos al punto de la historia en el que se peleará tu ChatGPT vendedor con el ChatGPT comprador de la otra empresa y entre ellos harán negocios. Pero mientras eso no pase de manera automática, tú tienes que estar preparado de eso y entiende, el marketing es para llevarte los prospectos y tú metes los goles, ¿vale? Entonces, eso en el tema de marketing. Hablaremos más de eso y yo creo que vamos a invitar otra vez a Javier para que nos hable nuevamente porque él es el especialista en marketing, ¿no? Vean su programa. Ahora, pasamos ahora al punto 6. Acuérdense que esta es una metodología, vamos punto por punto. Yo les recomiendo que sigamos este orden, ¿no? Porque sabemos que no tenemos lana pues para, órale, ahora sí contrato al abogado, al contador, al experto en marketing. Muy pocas empresas se fundan así, ¿no? O sea, tenemos un emprendimiento, abrimos una ronda de inversión y ya pues nos cae Elon Musk y todo el mundo quiere invertir, ¿no? En nuestra empresa y juntamos 10,000 millones de pesos, ¿no? De dólares. Y ya pues tenemos lana para rato y gastar en lo que nosotros queramos porque ahí está. Pocas empresas se fundan así, ¿no? La mayoría de las empresas es, abro la cortina con un taparrabos, ¿no? Me pongo a vender y de lo que vaya vendiendo como y de lo otro guardo para invertir en la propia empresa. La mayoría de las empresas trabajan así en mayor o menor escala, ¿no? Entonces yo sé que es arduo, que no necesariamente vamos a tener lana para invertir en todo eso, pero sí tenemos que tenerlo en el radar. Si no lo tenemos en el radar, lo que va a pasar es que vamos a estar a merced de lo que pase. A merced de lo que pase y yo no voy a tener ningún control en eso que pasa. Entonces, pasamos del marketing a la cultura. La cultura dentro de tu empresa es muy diferente, pero va ligado al tema de los procesos que hay
dentro de tu empresa y pudieras no tener ninguno de los dos, ni cultura ni procesos. Y es bien importante y peligroso, ¿no? El tema de la cultura es ¿qué motiva a mis empleados, a mis colaboradores a perseguir el mismo objetivo que yo estoy persiguiendo? ¿Qué los motiva? Ajá. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a salvar perritos de la calle, a rescatar perritos de la calle, darles tratamiento y ponerlos en adopción, pues es muy fácil, muy transparente pensar en qué va a motivar a mis empleados lejos del sueldo. Ajá. A mis empleados los va a motivar el mismo objetivo que tengo yo en ese emprendimiento, que es salvarle la vida a los perritos perritos y gatitos, ¿no? Perritos y gatitos de la calle, ¿no? La motivación ya la tienen en el objeto, en la misión de la empresa, ¿sale? Por ahí cobra valor el tema de misión, visión y valores que nadie lee, que nadie pela y que dices, por lo tanto, si nadie los lee, nadie los pela, ¿para qué diablos los hago? ¿Para qué pierdo mi tiempo ahí diciendo cuál es? Ah, ya no están de moda, ¿no? No, la misión y la visión de la empresa, aunque si quieres cámbiale el título, güey, ¿no? O sea, si quieres ponle pues, lo que tú quieras, objetivo general de la empresa, ¿no? Y no le pongas misión. Pero entiende que esa parte es la que va a motivar. ¿Por qué nació tu empresa? ¿Qué es lo que viene a hacer? ¿Qué aporta de valor a este mundo? Hablábamos también en otro programa. Yo tengo una agencia de branding, diseño, publicidad. El mundo no la estaba esperando. El mundo no está esperando a la siguiente agencia de publicidad. Es más, la carrera de diseño, comunicación visual es de las más demandadas aquí en México, de las más demandadas. Imagínense esos chavos que ahorita están estudiando, ¿cuántos de ellos no tienen la misma aspiración que yo tuve con mis socios? Vamos a montar mi propia agencia. Entonces, cada año, cada egresado, cada nueva generación que está, pero así, atiborrada de diseñadores, tú levantas una piedra y salen como 30 diseñadores, ¿no? Por eso también está mal pagada la profesión, porque hay una sobreoferta de esos profesionales. Pero en fin, eso es otro tema. Pues no, la verdad es que nadie está esperando que el chavito o que yo fundemos nuestra nueva agencia de publicidad, ¿no? A menos que tengamos una buena razón para haberlo hecho, ¿no? A menos que exista una buena justificación de, ojo, esta agencia de publicidad es completamente diferente a las demás porque hacemos esto, ¿no? Esta cosa estrella que aporta a la sociedad, que resuelve estas broncas de este tipo de clientes. Esa es mi razón de ser. Y si esa le motiva también a mis colaboradores, se van a poner la camiseta. Y no hablo de explotarlos, es decir, van a perseguir mi mismo objetivo, ¿no? Que es llegar a cumplir ese objetivo que yo puse como razón de ser de mi empresa. Les digo, es mucho más fácil verla con perritos y gatitos porque ¿quién no quiere salvarle la vida a perritos y gatitos, no? A menos que pues, seas un monstruo. Pero ojo, ¿no? O sea, se van a poner la camiseta en función de lo que tú les establezcas como cultura. Entonces sí tienes que rascarle, ¿no? Al propósito de tu empresa. Ojo, hacer dinero por supuesto que es el objetivo de cualquier empresa, ¿no? O sea, porque si una empresa no hace dinero, esa empresa está destinada a morirse, ¿no? Inclusive las asociaciones civiles, las fundaciones, por supuesto que tienen que ver cómo convencen a la gente para que les dé dinero, ¿no? O sea, hasta el Teletón, vamos, ¿no? O sea, aunque tengan la causa más noble del mundo, sin dinero no se echa a andar, ¿no? Sin dinero se va a morir en cuanto pues al que está poniendo el dinero se le acabe o se agote, diga, no, ya vale gorro, ya no le voy a meter lana. Entonces, por eso es que uno de los propósitos es hacer, de los propósitos principales de una empresa, pues sí, es objetivos, ¿no? De los objetivos principales es que tenga lana, que haga lana. Pero ya si hablamos de motivos y propósitos, ahí sí le tienes que rascar. Porque, por ejemplo, vamos a decir que tu negocio es una panadería o una donería, ¿no? O sea, tú vendes donas. ¿Para qué vino al mundo? ¿No? ¿Para qué vino al mundo una empresa de donas? A vender donas, güey, y ya. ¿Y eso tú crees que el solo hecho de vender donas va a hacer que tu empleado se motive? Aparte, si le pagas mal, porque pues cuánto puede ganar un vendedor de donas, ¿no? Pregúntenle a los cuates de Krispy Kreme, ¿no? ¿Cómo va a motivar a esa persona? Tiene que dar otra razón. O sea, lejos de nada más el tema de vender donas, tiene que darles otras razones para
para la cual motive a su fuerza laboral a cumplir el objetivo, ¿no? Regalarles playeras y camisetas. O donas, ¿no? Descuentos en donas. Pero bueno, entonces el tema de la cultura sí es bien importante, ¿no? Son preguntas profundas que tú te tienes que responder, ¿no? Y que sí le tienes que dar un propósito más profundo a tu empresa, no nada más el tema de, pues, para ganar lana y para que no me muera de hambre y que mi familia tampoco se muera de hambre, ¿no? No. Sí, qué mal, ¿no? Que te vaya mal en los negocios, pero pues piensa, tu empleado, tu colaborador, ¿a qué familia le importa más? ¿La tuya o la de él o la de ella? ¿Qué familia le importa más a tu colaborador? ¿Su familia o tu familia dueña del negocio? Pues la respuesta es bien obvia, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para sumar a esa persona y convencerlo de que pues también te importan sus necesidades, pero que también se tiene que fijar en las necesidades de la empresa, porque estamos tratando de cumplir un propósito mayor al solo hecho de generar dinero? Y eso es cultura. ¿Cómo lo hagas? Pues ya depende de ti. ¿Qué cultura le siembres a tus colaboradores? Ya depende de ti el propósito de tu empresa, pero también si no lo haces, jamás vas a tener empleados comprometidos. Si no lo haces, si no dedicas tiempo a transmitir el tema de cultura dentro de la empresa, olvídate de que un empleado se ponga la camiseta, ¿no? A menos que le pagues horas extra. Y lo hará por el dinero, nada más, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante el tema de cultura. Lo tendrás que hacer sí o sí. Y es un tema, si tú quieres, filosófico. Pero ni modo, también a eso hay que entrarle. Y de eso depende también a veces el éxito de las empresas. Nada más de qué tanto compromiso haya de manera interna. Ajá. Ahora sí, vámonos al punto 7, que sería el tema de procesos. Una cosa es la cultura, que si tú lo quieres ver es como la motivación que le imprimes a tu fuerza laboral y a ti mismo, por supuesto, y a ti mismo porque estás jalando el carro tú a la cabeza de la empresa, ¿no? Y otra cosa son los procesos. Los procesos ya es una cosa técnica de qué se tiene que hacer primero y qué se tiene que hacer al último con un solo propósito. O sea, los procesos tienen un solo propósito, todos convergen ahí y es satisfacer a mi cliente. Todo lo que tú hagas, ya sea producto, servicio, atención al cliente, diseño de interfaces en tu página web o en tu aplicación, todo desemboca o termina en la satisfacción de tu cliente, ¿no? Que si se tardaron en darle la factura porque pues, ni contador tienes y te vale gorro el tema de las facturas, ¿no? Entonces, ese también puede ser una causa de molestia de tu cliente. Si no tienes un proceso para atenderlo, ¿no? Días determinados en los cuales tú te vas a poner a hacer tus facturas, pues ya valiste, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, redunda en la satisfacción del cliente. Marketing, pues ni se diga. Marketing es cómo voy a cumplir, o sea, qué promesa le voy a hacer a mi cliente. Y luego ya en producción vemos cómo le cumplimos esa promesa, ¿no? Porque la promesa me va a ayudar a vender. Ajá. Dentro de marketing hay un chorro de procesos que se tienen que cumplir, pues para analizar si estamos llegando al target adecuado, cómo lo podemos eficientar y luego cómo me lo tratan en el departamento de ventas y luego cómo se desarrolla la venta, cuánto tiempo tardaron en mandarle el abogado la firma de mi contrato, factura, XX, todo eso lo tienes que tener mapeado. Da mucha hueva. Hay empresas que se dedican a armarte ese tipo de procesos, cobran una feriota. Si no tienes lana para invertirle en el tema de procesos, lo que sí tienes es tiempo. Ni modo. O sea, si tú le quisiste entrar al tema del emprendimiento, lo decía ya en uno de los primeros programas mi socio Julián, ahí es donde vas a sufrir, en el tema del tiempo que vas a tener que sacrificar personal para cubrir todas las carencias de tu empresa. O sea, es decir, que si no tenías para pagarle esta consultoría de desarrollo de procesos, pues adivina quién lo va a tener que hacer y adivina con qué tiempo lo va a tener que hacer, ¿no? O sea, quizá con el tiempo que tenías para dormir, quizá con el tiempo que tenías para jugar PlayStation, pero con algo lo vas a pagar y alguien lo tiene que hacer, porque si no tienes mapeados esos procesos, muy difícilmente te vas a dar cuenta de en qué la estás regando y qué podrías hacer mejor. Lo que no se mide no se puede mejorar. Frase súper célebre, y choteada si tú quieres, trillada, pero a eso se refiere. O sea, si tú no tienes una visión de un mapa de lo que se tiene que ir cumpliendo, difícilmente vas a detectar qué no se está cumpliendo, si no tienes siquiera un mapa de lo que debería cumplirse. Ajá. Entonces, por eso el tema de proceso y su diseño, es bien importante. Ahí investíguense.
hay una notación. Es más, el tema de planeación de proyectos o procesos es toda una disciplina. Ajá. Si tú analizas empresas de orden corporativo, te darás cuenta, o si tú estás trabajando en alguna de ellas, te darás cuenta que hay metodologías de trabajo que se llaman metodología ágil, ¿no? En inglés agile, el famoso Scrum, el, el famoso PM Book, ¿no? Del PMI, que es Project Management Institute, la metodología Kaizen, el Lean Manufacturing, en fin, hay N cantidad de metodologías que a lo que se dedican ya ni siquiera es establecer el proceso, eso lo tienes que hacer tú. Por ejemplo, si quieres estar certificado en ISO 9000, pues de entrada tienes que tener todos tus procesos mapeados. Pero estas nuevas metodologías ni siquiera se dedican a establecer el proceso, es decir, eso ya lo tienes. Se dedican a ver cómo ese proceso puede llevarse de manera más eficiente y reduciendo errores. Entonces el tema de procesos se puede llevar a un exponente máximo de volverte súper eficiente. Obviamente te va a llevar mucho tiempo y esfuerzo, por supuesto, y lana también, pero de entrada, si no empiezas por hacer el mapa, ninguna de estas metodologías te puede ayudar, ninguna de estas empresas especializadas en desarrollar procesos te va a poder ayudar, o bueno, sí te va a poder ayudar, pero te lo va a cobrar más caro porque lo tiene que levantar completamente de cero, ¿no? Completamente de cero. Entonces, adelántate a eso. Te conviene, sobre todo. ¿Qué recomiendo yo? ¿Por dónde empezar en el tema de procesos? Quizá no por el proceso productivo, porque si tú abres una empresa que fabrica donas, pues creo que lo más lógico es porque tú sabes hacer donas, ¿no? Si abres una empresa de cupcakes, ¿no? Porque tú pues no tienes este don o habilidad de ser repostero o repostera, y haces unos cupcakes deliciosos, pues eso ya lo sabes, ¿no? Ya no tienes por qué por regresarte a cómo hago los cupcakes y en fin, ¿no? O sea, a lo mejor sí después lo tienes que hacer si quieres hacer una tonelada de cupcakes. Bueno, pues ya no es lo mismo que trabajarlos en el horno de tu casa. Pero no hablo de eso. Como normalmente uno funda un negocio con base en el conocimiento que uno tiene y entonces pues piensas que le puedes aportar algo al mundo y por eso fundaste tu negocio, pues eso ya lo tienes medio bajado. ¿Por dónde tienes que empezar? Para el tema de procesos, por el tema de atención al cliente. Es decir, por dónde cayó mi cliente, quién lo atiende, cómo le atiende, qué preguntas le hace y en cuánto tiempo tiene que darle una respuesta, ya sea cotización, ya sea pues lo que tú me digas. Entonces el proceso de atención al cliente es el que urge, el que sí te urge que te pongas a hacer. A ver, por aquí dice... Capacitas en cómo comunicas, un médico no se atiende a sí mismo. Hay empresas que capaciten en cultura laboral, hay un chorro de empresas que capacitan en cultura laboral, por supuesto que sí. Grandes y chiquitas, ¿no? Hasta de orden global. Existen empresas que capacitan, pues deja tú en cultura laboral, hasta en procesos de orden adentro de la empresa y de beneficios. En fin, sí hay empresas, búsquenlas y chequen cuáles más les conviene. Vamos rápido a avanzar con el siguiente punto porque ya nos estamos acercando al final del programa y todavía no les he dado todos los puntos. Ajá. Procesos, entonces. Ahí nada más déjenme recomendarles. 1. Empiecen por el proceso de atención al cliente. 2. Aprende a gestionar tu tiempo. Gestión del tiempo. Un proceso no vas a poder diseñar un proceso y llevarlo a cabo si tú no aprendes a gestionar tu tiempo personal. Entonces aprende sobre gestión del tiempo. Y ahí hay un librito muy padre, muy sencillo de leer, de David Allen, que se llama en inglés Getting Things Done, o cómo hacer las cosas, ¿no? Así, que las cosas se hagan, y te da algunos tips súper chidos de cómo gestionar tu tiempo personal y aplicarlo a los negocios. Entonces empiecen por ahí, David Allen, Getting Things Done, para el tema de gestión del tiempo, que después evolucionarás a gestión de proyectos, y empieza por el proceso de atención al cliente. Escalabilidad, punto 8, así, muy rapidito. Escalabilidad, hay mucho que platicar acerca de ello, pero escalabilidad es... Piensa que en algún momento vas a soltar tú la empresa, vas a soltar las riendas de la empresa y vas a tener que confiar en tu equipo para que haga las tareas que hoy tú como emprendedor estás haciendo. Porque si tú crees
que la empresa va a vivir siempre de ti, pues en el momento en que a ti se te acabe la gasolina, se acabó la empresa. En el momento en que tú tengas un chorro de cosas que hacer y ya te dije cuántas vas a tener que estar haciendo y que no te dé tiempo, la empresa va a tener problemas. Y no es una empresa escalable. Entonces, escalable quiere decir que todos esos procesos se reproduzcan, que alguien más, no tú, o sea, un colaborador, los haga y que se puedan reproducir aquí o en China o en el norte o sur del país. Eso es escalabilidad, es decir, que tu proceso sea replicable a una escala más grande y evidentemente entre más grande sea la escala, menos control vas a tener. Por eso es importante educar a la gente con cultura y con procesos para que tú sepas qué procesos se tienen que seguir a cabo, delegas esos procesos a que los ejecute alguien más y ahí vas a encontrar escalabilidad. Aunque es decir, estés o no estés. aunque estés o no estés. Recuerda que para volverte empresario y no en perdedor, ¿no? Tú ya no tienes que estar en la empresa, tú tienes que estar viendo otros emprendimientos, otras empresas. La empresa se tiene que gestionar a sí misma y tú nada más tienes que estar echando el ojo. Si no, no eres empresario, eres autoesclavo o emperdedor, ¿no? Cuesta mucho salir de ahí, cuesta muchísimo salir de ahí, pero por eso es que es importante buscar la escalabilidad, es decir, delegar los procesos que se ejecuten, tú nada más echarles el ojo y que se puedan replicar en muchas más sucursales de venta de donas, por ejemplo, ¿no? Y ya por último, vamos a innovación y riesgos. Rápidamente en el tema de innovación, déjenme hacer una aclaración en el tema de innovación, es el punto 9. Mucha gente confunde innovación con algo nuevo, ¿no? Es decir, sale algo nuevo y entonces ya es innovador. No es verdad. Nuevo e innovación son palabras completamente diferentes, por lo tanto no quieren decir lo mismo y no son sinónimos. Un ejemplo de algo nuevo. Te levantas, sales a la calle y hay un nuevo bache en tu calle. Es nuevo. Ayer no estaba, ahora hay un nuevo bache en la calle de mi casa. Eso es nuevo. No necesariamente es bueno, pero sí es nuevo. Un nuevo bache en mi casa, ¿no? Bueno, en la calle de mi casa. Pero no es un bache innovador. La palabra innovación siempre lleva consigo involucrado mejora continua. Es decir, tiene que juntar algo nuevo que mejore algún proceso o algún producto. Si no mejora, entonces no es innovación. Es un intento, es una búsqueda, es algo nuevo, sí lo es, pero si no mejora la condición primaria que intentaba pues mejorar, valga la redundancia, entonces no es innovación. Y otra cosa que se confunde, otra cosa que confundimos mucho es, soy innovador, entonces soy bueno y la gente debería fijarse en mi producto. No es verdad, no todas las cosas nuevas o innovadoras son completamente nuevas. Me lleva al tema de por qué odio la palabra de disruptivo. Hoy en día esa palabra, cualquier cuate de marketing o coach de negocios te va a vender y te va a atascar de la palabra disruptivo por todos lados. Ahora, ¿por qué esa palabra es peligrosa? No te la tienes que tragar así como te la dan el tema de la disrupción. Uno se puede permitir el tema de ser disruptivo cuando ya domina un proceso. Cuando ya dominaste un proceso, cuando ya eres experto en ese proceso, entonces ya puedes buscar innovar, ya puedes buscar pensar fuera de la caja para ver cómo le doy la vuelta a ese nuevo proceso y hacerlo todavía mejor. Pero si tú piensas que porque tienes nuevas ideas van a pegar, porque son disruptivas, pero el mundo no te comprende a ti, ¿no? Tú eres el disruptivo, pero el mundo no está preparado para ti, porque eres el nuevo Salvador Dalí, estás adelantado a tu época, ¿no? Nadie te entiende. Bueno, pues te tengo noticias. Eres víctima de la palabra disruptivo y de aplicarla nada más así porque sí, sin haber primero agotado un proceso que ya estaba probado. Y ese proceso tú lo pudiste haber inventado. Cuando se agotó y ya dio lo que tenía que dar, innovó, busco la disrupción. Solo hasta ese punto y no antes. A menos que hayas inventado el iPod, ¿no? Que nació siendo disruptivo, ¿no? Pero pues muy pocos casos llegan en ese punto de haber nacido siendo disruptivos. La disrupción se construye a través de los procesos. Y listo. Y ya por último, riesgos. Y con esto nos vamos, ¿no? Último, riesgos. Riesgos. ¿Cuándo tomar riesgos? Sí hay que tomar riesgos. O sea, es decir, sí hay que atrevernos a innovar.
Sí hay que atrevernos a buscar nuevas soluciones, pero ojo, ¿cuándo se toman esos riesgos? Cuando uno tiene lana en la bolsa. Cuando tiene uno un presupuesto destinado para tomar esos riesgos, o por lo menos ya te contrataste un seguro de algo para que tengas una red de seguridad a la cual caer y abordar esos riesgos. Entonces los riesgos se toman con presupuesto para tomarlos, habiendo agotado un proceso, buscando una nueva oportunidad de negocio, pero siempre teniendo en dónde voy a caer si me caigo y no me salen bien las cosas. ¿Quién me cacha? ¿Qué colchoncito tengo? Y ese colchoncito tiene que ser financiero y de calidad en tu producto. Y listo, hemos llegado. Casi no lo logramos, pero llegamos al final del programa y revisamos toda la metodología de emprendimiento. Esta es la que yo les propongo. Hay N cantidad de metodologías de emprendimiento, por supuesto que tienes que agarrar la que más te conviene. Y pues ya nada más vamos a cerrar con comentarios. Juan Carrión, amigo, ¿cómo estás? Excelente podcast y muy interesante. Saludos, maestro Salim. Pues muchas gracias, Juan. Ahí gracias por el guayabazo de lo de maestro. Y por ahí hay otro, Marcela Hernández. Qué interesante tema. Gracias por la orientación en materia de laboral, empresarial y metodologías en pro de la calidad y la eficiencia. No, pues de nada, Marcela, espero que sí te sirva. Y pues sé que son temas abrumadores y que uno no puede volverse experto en todo eso, pero pues aquí están los emprendedores como pues para ir medio haciendo el paro cuando se pueda y con la ayuda de expertos, no nada más es necesario, no nada más me la aviento yo solito. Entonces no se pierdan el siguiente programa porque vamos a tener un invitado muy especial, ya saben, siempre pues, especialista y que ya la regó en algún tema de negocio y que está dispuesto a contárnoslo, pero bueno, eso será en la siguiente emisión. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos nuevamente aquí en Los Emperdedores.